Hoy vamos a hablar de una historia interesante. Hoy vamos a hablar de Gedeón. Los que puedan, me van acompañando buscando en su Biblia, Jueces 6:12. Más adelante están leyendo esa cita. Vemos que vamos a hablar de Gedeón y los 300. Ustedes han escuchado hablar de Gedeón y los 300, ¿verdad? ¿No han escuchado hablar de Gedeón? Amén, ahora sí. Bueno, vamos a ver Gedeón, capítulo 6, versículo 7. Dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de tierra de servidumbre. Vemos que Dios, el pueblo estuvo un tiempo esclavizado en Egipto, ¿verdad? Dios lo sacó con mano fuerte, con mano dura, y lo llevó a la tierra prometida. Pero vemos que el pueblo de Israel fue muy desobediente con el paso de los años. Y a pesar de ver tantas proezas, aún así seguía yéndose de la mano de Dios, rompiendo el cerco de protección y adorando a otros dioses. Por eso vemos que Él le dice que Él estuvo con él y lo sacó de Egipto, pero ellos se fueron en busca de otros dioses paganos. Vemos que en ese tiempo Dios permitió que Israel cayera en esclavitud de los madianitas. Los madianitas eran como una plaga que empezaron a atacar el pueblo de Dios, y vemos que cuando el pueblo de Israel sembraba o tenía su buena cosecha, Madián iba como una plaga y arrebataba todo, le quitaba toda su comida y dejaba a Israel empobrecido. Vemos que tenían que usar cuevas y cosas así para poder cultivar, para que por lo menos le quedara algo para su sustento. Entonces, ahí vemos que Dios llama a Gedeón. Le dice, lo vamos a ver en Gedeón 12, 6, 12. Pero primero vamos a preguntar, ¿por qué estaban así los madianitas? Porque no confiaban realmente, los israelitas, porque no confiaban realmente en Dios. Y nosotros muchas veces tenemos madianitas en nuestra vida. ¿Cuáles son tus madianitas? Lo que nos impide estar en el cerco de la protección de Dios. Quizás tenemos algunos vicios, cosas que nos apartan de una comunión genuina y verdadera con Dios. Quizás el teléfono, quizás algún entretenimiento, y eso nos mantiene a nosotros lejos de eso que Dios quiere para nosotros. Entonces, vamos a leer del 12 en adelante. Dice: cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero vemos que Gedeón no se creía un hombre fuerte. Él se creía una persona débil, que era incapaz de hacer grandes cosas. Y también vemos que él le reclamó a Dios. Porque cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando del mismo Jesús. Vemos que él le reclamó: pero si ustedes están con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Pero vemos que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer,
hoy y siempre. Pero ahora mi pregunta es, ¿dónde están los hombres con lo que Dios contaba en ese tiempo? Vemos un Elías que hizo descender fuego del cielo. ¿Dónde en este tiempo están esos hombres que confían en Dios y hacen que la mano de Dios se mueva a nuestro favor? Ahí está la diferencia, que nosotros hemos dejado muchas veces de confiar en Dios. Y era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese tiempo. Ellos se habían apartado de Dios y por eso le había sobrevenido todo lo que le había llegado a su vida. Porque ellos habían dejado de confiar, habían dejado de buscar a Dios y habían dejado de reclamar sus promesas. Sigue diciendo. Míralos, Jehová. Mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cuántas veces no nos sentimos como Gedeón? Que somos poca cosa, que no tenemos mucho talento, que yo no soy capaz de ser usada por Dios porque yo no sé mucho, yo no tengo mucho conocimiento. Pero qué linda la respuesta de Dios. No es con tu fuerza. Ve que yo soy quien te envío. Yo iré contigo. Dice, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Entonces, lecciones para aprender es que no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Dios, es con lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Nosotros debemos de estar confiados en que si Dios nos encomendó una misión, si Dios nos dijo vayan, Él irá con nosotros. Ahora vamos a ver. Gedeón le puso algunas preguntas ahí al Señor, a ver si Él se la contestaba, a ver si la pasaba, para ver si realmente Dios le estaba mandando a hacer esa misión. Vemos que le dijo: Señor, no te enojes conmigo, pero si tú vas a ir conmigo, yo voy a dejar esta lana aquí, y si amanece mojado de rocío y alrededor seco, yo sabré que tú me has enviado. Pero ahí, como Dios está paciente con nosotros, es un Dios de amor, dice: ok, está bien. Se fue a dormir al otro día, dice que la lana se exprimía, pero todo alrededor estaba seco. Pero aún el hombre seguía dudando de su capacidad y de si Dios iría con él. Dice: no te enojes, dame otra pruebita más, vamos a ver. Dice que le dijo: ahora, Señor, que la lana esté seca y que el alrededor esté mojado de rocío, entonces ahí yo sabré que tú me has enviado. Vemos que viene el Señor nuevamente y le complace lo que él le pedía y hizo tal cual. Entonces vemos que ahí sí Gedeón confió y se atrevió a iniciar la misión. Pero vemos que Dios le dio un mandato, porque había que liberar el pueblo de Israel. Pero el primer paso era liberar el pueblo, pero no de los madianitas, sino de ellos mismos, de sus propios pecados. Por eso vemos que el primer mandato que Dios le dio a Gedeón es: mira, esa gente tuya tienen baales y tienen cuadros y cosas ahí que no son de mi agrado. Derríbame todo eso si tú quieres que yo esté con ustedes. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros tenemos ese tipo de cosas que nos impiden una relación genuina con Dios? Quizás, como les decía ahorita, un vicio, algo que impide que esa relación con Dios sea unánime. Entonces vemos que Gedeón no se atrevió a hacerlo de día, porque el pueblo de Israel estaba muy con sus dioses y adorando. Y vemos que se reunió de sus criados y en la noche fue y destruyó la estatua y destruyó los cuadros.
El pueblo de Israel, cuando se levantó al otro día que iba a ir muy a adorar a sus dioses, a sus ídolos, no lo encontraron. Entonces ahí estaban, ¿que quién lo hizo? ¿Que quién lo hizo? Cuando dijeron que fue Gedeón, se armó una trulla y se fueron para donde el padre de Gedeón. Saquen ese hombre para que lo vamos a matar. Sáquenlo, ¿cómo se atreve a quitar a nuestros dioses? Entonces, el padre muy sabio le dijo, pero si Baal es Dios, que se defienda él solo. ¿Por qué ustedes tienen que estarlo defendiendo? Que demuestre Baal que él es Dios y que él mate al que le destruyó su ídolo. Entonces, vemos que ahí la furia del pueblo se aplacó y cada quien se dispersó por su lado. Luego, no pasó nada, porque esos dioses no ven, no oyen, no hacen nada. Simplemente son obstáculos para nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces vemos que como no pasó nada, ahí Gedeón se armó de valor y dijo, envíame carta y vamos a reunirlo. ¿Por qué? Porque los madianitas se habían reunido todos para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Entonces ahí envían cartas a todas las tribus. Se juntaron en ese entonces 32,000 hombres. ¡Wow! ¡Qué número más grande!, ¿verdad? Eran muchos. Pero ¿qué eran? 32,000 para 120,000 hombres. Que era el pueblo enemigo. Eso era a nada. No les sabía nada realmente. Ahí es donde nuestra fe es probada. ¿Cuántas veces tenemos otro problema que se ve tan gigante y uno dice, ¿cómo yo lo voy a atravesar? Con lo poquito que yo tengo, ¿cómo yo voy a atravesar eso? Pero ahí es donde la obra de Dios se empieza a manifestar cuando confiamos. Entonces vemos que, ok, dice el Señor, 32,000 está bien, pero si derrotan a los madianitas con 32,000 hombres, y una vez van a decir, ay, fue con nuestra fuerza que lo hicimos. Vamos a empezar a sacar gente de ahí. Ahí hay mucha gente que no confía en mí. Que cuando ganen, lo primero que van a hacer va a ser que se van a ir a adorar a otros baales. Empieza a rescatarme gente de ahí. Dile que los que tengan miedo y se quieran ir, que al amanecer, que recojan su cosita y que se vayan para su casa. Dice que Gedeón lo hizo así. Y se fueron 22,000 hombres. ¿Cuántos vienen quedando? 10,000 solamente. Y ahí es donde dices, bueno, 10,000 para 120,000. Esto nada más Dios lo puede hacer. Dice el Señor, como Él lo sabe hacer. Oye, ahí hay mucha gente todavía. Ahí hay mucha gente. Dame el favor, ve, baja al río. Y los que lavan el agua o los que se arrodillen se van para su casa. Y los que cojan agua con la mano y se la lleven a la boca, esos son los que van. Cuando va Gedeón y los ponen a prueba, 300 hombres pasaron a prueba. 300 para 120,000. Pero vemos que ya Gedeón, con todo lo que Dios le había dicho, tenía su fe bien puesta en el Señor. Pero aún así, nosotros humanamente tenemos miedo. Entonces el Señor le dice, está bien, ven, te voy a dar otra pruebita de que yo estoy contigo. Va al campamento con tu criado y escucha lo que ellos están hablando, para que así tú creas que yo estoy contigo. Cuando en la noche Gedeón baja y escucha a uno del ejército enemigo decir, yo tuve un sueño que una avalancha bajaba y que destruía todo el campamento. Y dice el que lo estaba escuchando, la interpretación, eso es Gedeón, que viene a acabar con todos nosotros. Jehová nos entregó en manos de Gedeón. Entonces, a Gedeón escuchar esto, dice, pues ahora sí. Dice que Gedeón aprovechó un momento donde había cambio de guardia y le dice lo siguiente. Dice que él cogió un cántaro, cada uno de los soldados, una trompeta y una antorcha. Pero ustedes se imaginan de noche, a oscura. Dice que Gedeón va y rodean, se pusieron en columnas de a 100 y rodearon el campamento. Y en un momento empezaron a sonar las trompetas, estrellaron los cántaros y los rompieron.
Y con la antorcha, cuando esa gente se despertaron, imagínense ustedes, ya esa gente vinieron a acabar con nosotros. Y dice que Dios, dice la palabra, Dios hizo que sus espadas se volvieran contra ellos mismos. Y se mataron unos con otros. Entonces, es una historia muy interesante. Vemos que Gedeón solo tenía 3 cosas, o 4. Un cántaro, una antorcha, una trompeta y la otra cosa, ¿quién me dice cuál era la otra cosa? La fe, esa es la palabrita mágica. Gedeón tenía fe en Dios y a través de eso, dice que pudieron lograr la victoria contra el pueblo de Gedeón. Nosotros debemos de creer que si Dios lo hizo con Gedeón, también lo puede hacer con nosotros. Amén. Si Dios usó a ese hombre que era el menor de su casa, no tan fuerte, porque vemos que Gedeón se estaba escondiendo de los madianitas, tenía miedo, humanamente hablando. Pero Dios lo hizo. Y hoy yo te invito a creer que no se trata de ti, ni se trata de tu fuerza, sino se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. Amén. Así como Gedeón, ustedes saben que a veces me gusta cantar un poquito. Yo también tuve un llamado últimamente. A mí se me dio un nombre de una comunidad llamada Renacer Mujeres, donde para ayudar a otras mujeres a pasar procesos difíciles. Y yo, en un momento determinado de oración, creé un grupo en WhatsApp sin darme cuenta. Yo iba a reenviar el programa de Geomar Peña a una persona, y lo que hice fue que casi entre sueños creé un grupo ahí. Y yo al otro día me prendí el grupo. Cuando chequeo ahí, yo sentí como una confirmación, creé el grupo y lo creé, llamado Renacer Mujer. Y dije, bueno, Señor, se hace mucho que tú me estás hablando de eso y me estás mostrando a otras personas que lo están haciendo aún sin tener mucho conocimiento. Y hace mucho que tú me diste el llamado, pero yo decía algo. Yo decía como Gedeón. Yo decía, ¿y qué yo tengo para darle a esa mujer? ¿Qué tengo yo para darle? Si yo que soy una mujer que está luchando, tratando de salir adelante, ¿qué puedo yo ofrecerle a ellos? Entonces ahí fue donde me dijo que no con tu fuerza. Soy yo que lo voy a hacer a través de ti. Tú solamente eres una vasija que sin mí eres inútil, pero conmigo tú vas a lograr lo que yo tengo para ti. Entonces yo dije, bueno, Señor, pues yo voy a empezar a creer un reto de 100 días ordenando mi vida en emprendimiento de la mano de Dios. Y hoy vamos por el día 19. Hay mujeres que ya se han interesado. Teníamos 12 mujeres en el grupo, pero llegó un momento donde dejó de tener actividad. No reaccionaba, yo le ponía mensajes, no decía nada. Y yo me sentía como, Señor, pero esto no está funcionando. Como que no era el tiempo de yo hacer eso. Pero Dios pone en mi mente, escríbele una a una a cada una de ellas. Y ponle que tú estás pendiente, que cómo están, que te lo diría. Y lo hago. Y vaya sorpresa. Una de ellas, que yo ni siquiera sabía que existía en ese grupo. Porque yo envié el enlace a otro grupo y ella se unió directamente, o sea que no me escribió ni nada, y ahí estaba ella. Yo, pero ¿y quién es? Y le escribí, porque estaba ahí, si estaba ahí es porque Dios la trajo ahí, ¿verdad? Y le escribo, y vaya sorpresa. Se desahogó conmigo de cosas que yo nunca me imaginaba, y me dijo, Dios te envió, porque yo estoy pasando por esto, y esto, y cuando yo hablé con ella, y me dijo, Dios te envió, tú vas a ser mi mentora de ahora en adelante, lo que tú haces, lo que tú, y yo, Dios mío, pero esa fue una respuesta de Dios, que aunque uno no vea, Dios está obrando. Aunque uno crea que las cosas no van a funcionar, si Dios nos manda y uno obedece, Él tiene el control. Uno tiene que tener el control de las cosas. Uno debe de caminar en fe, creyendo que lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Y así muchas veces yo les voy a hacer unas preguntas hoy. ¿Qué es ese plan que Dios ha trazado en tu corazón?
Yo no quiero que me la respondan, pero yo quiero que internamente ustedes se pregunten, ¿qué Dios me ha estado hablando? ¿Qué yo he estado sintiendo hacer de Dios para que la obra crezca? Si nosotros nos vamos a Mateo 28, del 19 al 20, ahí nos habla de cuál es la misión que Dios nos ha dejado a todos nosotros: ir por todo el mundo, predicar, hacer discípulos, porque la venida de Cristo está cerca. Entonces, ¿qué estamos nosotros aportando a la obra? ¿Qué estamos nosotros haciendo para el cumplimiento de esa obra? Yo hablaba esta mañana en la reflexión de que muchas personas se han encargado de meter miedo, de que los tiempos finales, de que el mundo, de que el final se acerca, de que si no se va para el infierno y muchísimas cosas. Pero realmente nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para decir que aunque los tiempos sean malos, pero nuestra redención está cerca. Mientras más malos estén los tiempos, más cerca está la venida de Cristo. Dice que Él nos manda a decir: mire, díganme que tengan paz, que crean en Dios, que crean también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y que si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Yo voy y voy a preparar morada y vendré otra vez, y los tomaré para llevarlo al cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciarle al mundo. Y Dios nos ha dado diferentes dones y diferentes talentos. Algunos lo hacen a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de una invitación, a través de nuestros actos. Ni siquiera tenemos que hablar mucho. Con lo que uno hace, reflejamos lo que reina en nosotros. Si es el amor y la paz de Dios, o si es otra cosa rara por ahí. Nosotros debemos de preguntarnos eso. Y después que identifiquemos cuál es ese llamado que tenemos, entonces debemos de preguntarnos: ¿qué te detiene? Quizás estás como Gedeón, creyendo que no eres capaz. Quizás sientes que lo que Dios ha puesto en ti no es suficiente. Porque aunque sea pequeño hoy, a mí yo me voy a entender, yo ese grupito, yo decía, pero nada más hay 12 y casi ninguna responde. Nada más hay como 2 que siempre están ahí como activas. Entonces Dios me dijo, cuando Jesús empezó su ministerio, ¿con cuánto lo hizo? ¿Con 100,000 o con 50,000? ¿O con 12? Con 12. Entonces, de esos 12, ni siquiera los 12 terminaron. Hay algunos que comienzan y otros se quedan en el camino. Pero lo importante no es la cantidad, sino es la calidad. Y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Amén. Nosotros debemos de entender que aunque sea poquito, aunque yo no hable bien, aunque yo canto pero me da vergüenza y me da pánico, pero para Dios lo voy a hacer. Mira, cuando yo canté la canción ahorita, a mí se me olvidó un pedacito, pero yo seguí. Porque si Dios me dio el don de canto para algo, ¿es verdad? Nosotros debemos no dejarnos vencer por el miedo, sino que debemos de seguir avanzando hacia la meta y hacia el cumplimiento. ¿Cuáles se quieren ir para el cielo? Amén. Amén. Yo también me quiero ir para el cielo. Entonces, pregúntese, ¿qué usted está apuntando? Dice la palabra que para los últimos tiempos el evangelio deberá de ser predicado a todo el mundo, nación, pueblo, tribu y lengua. Entonces vendrá el fin. Pero para eso todo el mundo tiene que estar predicado. Entonces, ¿qué usted está aportando para que esa predicación llegue a todo el mundo? Su granito de arena es importante. Pues por ejemplo, yo predico en las redes sociales, pero quizás usted es un taxista, usted puede poner la palabra de Dios en el taxi. Mira, yo he ido en carrito público y yo me edifico mucho a través de mensajes que van puestos en los carritos. O en nuestra casa, hay un vecino por ahí que quizás necesita un mensaje, quizás necesita una canción. Me tiran la loca del barrio, porque cuando yo me enciendo a cantar, no hay quien me apague. Pero, ¿a quién usted está identificando? Yo me doy cuenta que vale la pena porque el otro día estaba cantando y yo escuché a la vecina que estaba cantando la canción también. Entonces nosotros no sabemos cómo Dios pueda estar edificando a una persona, y es a través de nosotros. Que lo que nosotros hagamos refleje siempre el plan de Dios, que es
un día llevando al reino de los cielos. Y para eso nosotros debemos de hacer nuestra parte. Ahora, ¿qué tú debes hacer? Confía en Dios, confía en su llamado, que si Dios te trajo a esta iglesia, o si aún tú no has entrado a la iglesia, porque lo hablo así porque estoy en las redes sociales también ahí, si no has entrado aún a la iglesia, ¿qué te detiene? Hazlo, porque Dios tiene planes para nosotros y nosotros debemos de confiar en ese plan. Hay momentos difíciles. Estos últimos meses han sido meses desafiantes. Después que entró enero ha sido como un poquito más suave. Diciembre, enero. Pero hubieron unos meses atrás en donde yo decía, Señor, tengo tus pesos porque mi cartera está vacía. Y hay momentos tan desafiantes que si nosotros le aplicamos la matemática humana, nos volvemos locos. Pero a mí me gusta la multiplicación de Dios. La matemática de Dios a mí me encanta. Porque Dios coge 5 panes y 2 peces y lo multiplica ¿para cuánto? 5.000. Y si esa es la matemática de Dios, ¿por qué tengo yo que estarme llevando de matemática de hombre? Y no solo en lo económico, también en nuestra vida espiritual. Aunque tú hagas poquito, pero Dios lo puede multiplicar. Aunque tú quizás sientas que no avanzas, puede venir un de repente de Dios en tu vida, que todo lo que tú has luchado durante meses, durante años, y no ves resultados, y quizás te estás a tirar la toalla, yo hago y hago y hago, y a mí nada de lo que yo hago se ve que tiene resultados. Pero puede venir ese de repente de Dios, y de un día para otro, tú empezar a ver los frutos de lo que estás haciendo para Dios. Así que yo termino con el himno con el que empezamos.